Bueno, vamos a la palabra primera de Timoteo capítulo 5. El título de la lectura dice deberes hacia los demás. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermana con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, aquí el apóstol Pablo, vemos que en esta carta da una serie de instrucciones a Timoteo. El día de ayer él le hablaba acerca de la apostasía, de que vendrían tiempos en que el Espíritu Santo pues lo declaraba claramente, que vendrían tiempos en que se levantarían engañadores, personas que con astucia tratarían pues de cambiar la verdad de Dios. Y el apóstol le culmina diciendo en el capítulo 4 a Timoteo que tuviese cuidado de sí mismo y de la doctrina, que perseverara en ella, para que muchos a través de esto fuesen salvos. Y ahora le da unos consejos especiales acerca de los deberes hacia los demás. Y una de las cosas que le da el apóstol Pablo y que le dice el apóstol a Timoteo es que si le tocase pues reprender a un anciano, que tuviese pues el sentido especial para hacerlo. Hoy en nuestros tiempos la generación de este tiempo no tiene respeto, si se puede decir así, hacia las personas mayores, pero sabemos que tiempos atrás había un respeto especial sobre las personas mayores, y el apóstol le decía, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Si llegase el momento en que tuviese que exhortar a un anciano por alguna falta, por alguna falla, por algún error cometido, el apóstol le dice que lo exhorte como a padre, con sabiduría, sabiendo pues que es una persona mayor, y que Timoteo, como siendo un pastor joven, le iba a tocar esta responsabilidad de tener que exhortar a personas mayores. Y el apóstol le decía, exhórtale como a padre, o sea, teniendo sabiduría en lo que estaba haciendo referente a esta exhortación. Le dice además a los jóvenes como a hermanos. Muchas veces cuando tenemos que exhortar a alguien de nuestra misma edad, quizás nos podemos sentir con más soltura, con más atrevimiento, pero ahí el apóstol le dice que le exhorte como hermano. A las ancianas como a madre y a las jovencitas como a hermanas. A las ancianas también tenía que tener ese respeto, esa consideración, esa manifestación. Y la palabra nos habla y nos dice que la disciplina, la exhortación en el momento no es causa de gozo. Cada vez que somos exhortados, que somos reprendidos, que somos allí aconsejados de una manera fuerte, quizás no nos causa gozo, no nos causa alegría, pero dice la palabra del Señor que esto produce después allí esa consideración de haber sido exhortado. Y aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, referente a esto, de exhortar al anciano, de exhortar a la anciana, que lo hiciese con prudencia, como a padres, como a madres, como a personas que merecen el respeto, la consideración, y que merecen pues que cada uno de nosotros le tengamos en estima. Y aún dice a los jóvenes y a las jovencitas como hermanos y como hermanas con toda pureza. Ayúdenos el Señor para que nosotros tengamos la sabiduría para exhortar y que nuestra exhortación
pueda producir edificación, porque mucha gente exhorta y destruye. La palabra del Señor dice que hay palabras de los hombres que son más fuertes que golpes de espada, que nuestras palabras no sean bruscas, no sean rudas, no sean tan fuertes como para herir, para matar a nuestros hermanos, sino que nuestras palabras de exhortación puedan ser para edificación. Y es por eso que el apóstol le dice a Timoteo que le exhorte con toda pureza, sabiendo pues como lo dice él en otra de sus cartas, no sea que tú también seas tentado. Cuando nos toque exhortar, cuando nos toque corregir, hacerlo con sabiduría. El versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Sabemos que una viuda es aquella que ha perdido a su marido, pero habían viudas que tenían que tener una consideración mayor, ya que eran personas muy mayores de edad avanzada y muchas de ellas estaban sin familia, no tenían quizás hijos cerca de ellas, o quizás no tuvieron hijos durante toda su vida, o quizás algunos de sus hijos murieron y estaban solas. Y el apóstol aquí le da un consejo especial allí a Timoteo para que honrara a las viudas que en verdad lo son. Más adelante vemos el consejo que le da referente a todos los tipos de viudas que habían. Pero hay que tener en consideración la palabra del Señor desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, habla acerca de la viuda, del huérfano, del extranjero, del menesteroso, de tener una consideración especial para con estas personas, porque son personas que tienen necesidad, que quizás no tienen los recursos, no tienen la capacidad que tienen muchas personas, y el Señor nos manda y nos habla para que no nos olvidemos de la viuda, del huérfano y del menesteroso, del extranjero. Ayúdenos el Señor para que nosotros tengamos esto siempre presente en nuestras vidas y podamos ayudar al que padece necesidad en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Leemos y dice en los textos del 4 al 6, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Gloria al Señor. Bueno, como venía diciendo el hermano Fran, en el verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Como decía él, ¿verdad? Una persona viuda, una mujer viuda es la que ha perdido a su esposo, ha quedado sola. Y aquí él hablaba de los deberes hacia los demás. Primero habló de los ancianos, de los como a padres, como a madres, a las hermanas, pero aquí habla acerca de las viudas. Nosotros como iglesia del Señor tenemos una posición y siempre la gente nos ve, ¿verdad?, como aquel lugar de refugio donde pueden llegar y buscar una ayuda, pero aquí el apóstol Pablo da una serie de requisitos y de enseñanza para que nosotros pues no saltemos las reglas o para que nosotros no cometamos errores. Y dice aquí que si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben de aprender a apoyar y a sostener a estas viudas, a sus madres o a sus abuelas que han quedado solas. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Siempre tenemos ese corazón dadivoso para ayudar, para sostener, pero aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no puedes ponerle una carga a la iglesia de una viuda que tenga hijos, que tenga nietos y que ellos pueden sostenerla, que pueden ayudarla económicamente, a que a ella no le falte comida. No es justo que si una viuda tiene hijos o nietos, entonces
se le cargue a la iglesia, se le ponga esta carga a la iglesia de sostenerla. Aquí el apóstol dice que los hijos y los nietos deben de aprender, y nosotros, hermanos, muchas veces queremos ser más buenos que Dios, y no es así. En Dios nosotros tenemos normas y reglas que seguir, debemos de tener deberes para cumplir. Y dice aquí que los hijos y los nietos deben de tener este sentir de ayudar, de apoyar a sus padres. Es injusto que una viuda, una mujer que quede allí sin su marido, pero tiene hijos y nietos, entonces los hijos, en vez de ser ayuda para ella, se le rescuestan a la pobre viuda y vienen los nietos: abuelita, mira esto, tengo necesidad de esto. Eso es malo, no podemos permitir esto. Entonces debemos de enseñar que esos hijos, que esos nietos, en vez de ser una carga para sus abuelas, sean una ayuda. Y dice allí: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A Dios le agrada esto, que cada quien cumpla con su deber, que cada quien trabaje para sostener a su familia. Dice aquí: más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Allí también el apóstol nos indica a que observemos si verdaderamente es una viuda que necesita el apoyo, la ayuda, porque ha quedado sola, no tiene hijos, no tiene nietos, pero también es una persona, una mujer que está allí consagrada para el Señor, es una mujer ya de avanzada edad, pero está en la iglesia haciendo oraciones, súplicas, rogativas. Hay gente que se acerca a la iglesia buscando que le den una ayuda, comida, que le den dinero, pero usted nunca los ve en la iglesia, nunca asisten a un servicio. Recuerdo que estando en Amazonas como misionera, en la casa pastoral llegó una persona diciéndome que necesitaba que le diera dinero, pero con una cara de tristeza, de angustia: necesito que me den, ustedes son una iglesia que tienen que ayudarme. Le dije: bueno, mira, la verdad que sí, nosotros acostumbramos a ayudar a las personas necesitadas, pero vente mañana domingo a la iglesia, está en el servicio y allí se recolecta la ofrenda para las necesidades. Cuando le dije esto a este hombre, me mentó la madre, me empezó a insultar, me dijo vulgaridades, hermano, le cambió la cara, y verdaderamente no era una persona que necesitaba o que la iglesia estuviera allí para ayudarle, hermano. No es justo. Entonces nosotros tenemos que analizar. Hay gente que vive de las ayudas de la iglesia, pero usted nunca los ve en un culto, en un servicio. No son gente que verdaderamente temen al Señor. Y aquí el apóstol decía que una viuda que se va a ayudar es una viuda que de verdad esté sola, que no tenga cómo sostenerse porque quizás está muy mayor de edad y también está allí en oración. Y dice el verso 6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay viudas que cuando quedan solas, hermanos, celebran: oye, voy a probar otra carne, me voy a casar con otro hombre, y se ponen contentas. Y entonces nosotros tenemos que observar esto, hermano. Dice aquí que la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Así que nos ayude el Señor, hermano, para que nosotros observemos bien y seamos bien detallistas a quién nosotros vamos a dar estas ayudas económicas en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Continuamos con el versículo 7 y 8 de 1 de Timoteo 5. Dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí estamos hablando de... Bueno, aquí Pablo le exhorta a Timoteo, ¿no?, sobre estas cosas, los deberes hacia los demás. Y en este caso habla de las viudas, de cómo deben cuidar las viudas, ¿no? Una viuda que haya quedado con su familia, que haya quedado con hijos, que haya quedado con nietos, pues ellos son los que deberían de hacerse cargo de esta viuda y no dejarle la carga a la iglesia, ¿verdad? Debemos ser ejemplo en todo. Así que un padre de familia tiene que proveer para su casa,
¿verdad? Primeramente recordemos que nuestro primer ministerio es la familia. Y si tú no te comportas de una manera adecuada, si tú no apoyas, si tú no ayudas a tu propia familia, pues ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué testimonio estás dando hacia los demás? Te estás comportando como una persona peor que una persona incrédula, porque hay personas del mundo que no son creyentes y se comportan de una manera mejor. Entonces, aquí habla que en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. La fe a lo que el Señor nos manda a través de su palabra, cómo nos debemos comportar. Por eso, desde pequeños a los niños debemos enseñarles a cuidar de su familia, a cuidar de sus abuelos, a cuidar de sus padres, a ser responsables para que el día de mañana, cuando crezcan, esos niños tengan claro de que deben proveer para su casa, que deben cuidar su familia primeramente. Qué triste es que una persona, una madre haya criado sus hijos con tanto amor, con tanto esmero y cuando llegan adultos sencillamente pues se entienden de esta mujer, ¿no? Hay, por lo menos aquí en España se ven muchos casos de que los hijos prefieren enviar a sus padres a una residencia que cuidarlos. Prefieren cuidar a un perrito, quieren más a un animalito o a otras cosas que a su propia familia, que a sus propios padres. Por eso aquí Pablo le exhortaba a Timoteo de los deberes que debemos tener con los demás. Debemos ser proveedores, debemos ayudar y si están nuestras posibilidades de ayudar a nuestra propia familia, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dejarle la carga a otras personas que no son familia siquiera? Y nosotros teniendo la oportunidad de poder ayudarles. Entonces aquí él nos exhorta que debemos primeramente cuidar de nuestra familia. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea irreprensible, o sea, para que los demás no tengan que hablar de nosotros y decir, bueno, pero este no parece cristiano, porque mire cómo se comporta con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su familia. Entonces, ayúdanos el Señor a tener un buen testimonio. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos con este poderoso estudio, amén. Allí en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 9 al 12, dice la palabra del Señor: sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bendito sea el Señor. Me agrada, ¿verdad?, estas palabras del apóstol Pablo acerca, ¿verdad?, de esta situación allí en la cual Timoteo, ¿verdad?, estaba como pastor. Y dice la palabra allí en 1 Corintios, ¿verdad?, habla acerca de que tenemos que hacer las cosas en orden y decentemente. Y me llama la atención, ¿verdad?, que aquí en esta exhortación o en estos puntos, ¿verdad?, que le da Pablo a Timoteo, ¿verdad?, como vienen hablando mis hermanos acerca de las viudas, dice allí al principio, ¿verdad?, acerca de los deberes hacia los demás. Y vemos que hay un trabajo en nosotros como iglesia. Sí, yo sé que el primer trabajo principal en nosotros es la parte espiritual, la salvación del alma, de las personas. Pero también hay una responsabilidad, hay un trabajo de la iglesia en la parte social. Algunos de pronto sí, estamos velando por ella, hay otros que nos hemos descuidado. Pero en sí, bueno, le hace ese enfoque aquí Pablo a Timoteo. Y entre eso habla acerca de la viuda, dice el versículo 9, sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido. Puede ser que estas mujeres, ¿verdad?, en ese momento sacando, ¿verdad?, ventaja acerca de su situación, porque hay gente que se aprovecha, así como lo había hablado mi hermana Vero anteriormente, hay gente que se aprovecha de la situación porque, oye, pobrecita, yo estoy en esta situación, estoy en esta condición. Algunos se aprovechan. Es una oportunidad
En una iglesia se hace un trabajo, ¿verdad? No de la parte de la viudez, sino de la ayuda económica, lo que es alimento, ¿verdad? En los domingos se recoge, ¿verdad? Cada quien coloca un artículo y eso. Y siempre había una persona que siempre se aprovechaba de la situación. Hermano, mire, no tengo trabajo, pobrecito yo. Y bueno, se le entregó la cesta de amor y luego ya la siguiente semana y cada vez. Y oye, hermano, pero es que este trabajo no es así. Se están ayudando prácticamente. Y para poderlo cerrar le dije, bueno, vamos a ayudar solamente a las personas de afuera. Y si vemos, bueno, nosotros aquí ayudamos a la gente interna. Entonces vemos aquí que la orden del apóstol Pablo acerca de esta situación era de la edad, ¿verdad? Pablo allí, bueno, me imagino que con dirección de Dios le dice, ¿verdad? Sean puestas en lista, hermanos, sean tomadas en cuenta, ¿verdad? Sean marcadas aquellas personas, ¿verdad? Mayores, dice allí, de 60 años. Dice, pero hablando en el sentido de la responsabilidad, no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido, bendito sea el Señor. Era el requisito que estaba allí, ¿verdad?, para que Timoteo pusiera en práctica, bendito sea el Señor. Mujeres menores de 60 años eran las que de verdad podía verse, y también, como dice la palabra, marido de una, ¿verdad?, de un solo hombre, bendito sea el Señor. Esposa de que se refiere, ¿verdad?, a lo que habla Pablo, porque a veces hay personas que, como dije anteriormente, con la circunstancia y con la situación, bueno, desvelamos y perdemos a veces el rumbo en las cosas del Señor. Pero tratemos no solamente de ser una carga, ¿verdad?, para la iglesia. Hay gente que se aprovecha por la circunstancia, y si es una iglesia numerosa, una iglesia grande, ¿verdad?, con virtud de, oye, más, ¿verdad?, pero tengamos eso, ¿verdad?, que es el Señor quien nos sostiene, es el Señor, nuestra dependencia es del Señor. Dice allí el 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, mis amados. Estas son las mujeres o las viudas que van a estar en la lista. Estas mujeres que ponen en práctica la obra del Señor, que trabajan de una u otra manera, que se esfuerzan, que saben, ¿verdad?, que puede ser que eso sea un oprobio, una circunstancia difícil para ella, pero se mantienen velando en la oración, como dice aquí, ¿verdad?, que tengan buen testimonio, buenas obras, ¿verdad?, que críen a sus hijos a la luz de la palabra, ¿verdad?, y que tengan esa hospitalidad de sí, porque puede ser que a veces nosotros queremos, ¿verdad?, recibir de todo mundo, pero nos cuesta un poco dar. Acuérdense que la palabra dice que es mejor dar, ¿verdad?, que recibir, y el Señor lo demostró allí en su ministerio. Jesucristo nos dio ese ejemplo, ¿verdad?, de cubrir la necesidad de no solamente las viudas, ¿verdad?, sino también de los extranjeros, de los forasteros y de los huérfanos. Es una responsabilidad que tenemos como iglesia, pero también tenemos que velar. Dios levante en medio nuestro gente que tengan esa capacidad para llevar esta responsabilidad, y lo podemos ver allí en Hechos de los Apóstoles. Allí vemos, ¿verdad?, que la iglesia estaba creciendo, que había una circunstancia especial en ese momento sobre la iglesia primitiva. Era un crecimiento y la gente estaba murmurando porque algunos estaban desatendiendo, ¿verdad?, a las viudas y a las mujeres. Pero con todo, ¿verdad?, con la dirección del Señor, dice la palabra allí en el capítulo 6 de Hechos, que Dios, ¿verdad?, permitió dentro de la iglesia levantar a hombres, ¿verdad?, para hacer este tipo de trabajo. Y entre eso Pedro dice, para nosotros ocuparnos, ¿verdad?, de la administración de la palabra y de la oración. Hay responsabilidad, mis amados, ¿verdad?, de que Dios nos dé esa sabiduría para levantar en medio nuestro hombres y mujeres que se puedan encargar de esta responsabilidad. No solamente la carga sobre el líder, sobre el pastor. Entendamos, ¿verdad?, que hay una responsabilidad mayor. Bendito sea la gloria de Jesús. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, y pone ese indicativo allí de la edad, porque hay mujeres que de pronto sí alcanzan una viudez, vamos a decir, prematura. Yo conozco el caso de una muchacha, ¿verdad?, que bueno, perdió su marido joven, y con todo, ¿verdad?, me llama la atención de esta mujer que se ha guardado hasta este momento, ¿verdad?, para el Señor en primer lugar, pero siempre al servicio de la obra. Hay otras que no, hay otras que concurren, ¿verdad?, al deseo de casarse porque están jóvenes, porque merecen tener otra oportunidad. Pero oiga lo que dice la palabra, en Cristo, dice el verso al final, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, mis amados. Busquemos siempre la dirección del Señor. Si de repente usted está en viudez y tiene todavía su actitud o tiene su condición para casarse, busque en primer lugar la dirección del Señor. Busquemos, ¿verdad?, esa dirección del Señor, que Dios nos ayude a tomar esa decisión para seguir avanzando
Bendito sea el Señor, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, mis amados. Tengamos cuidado nosotros, ¿verdad? Y ustedes, mujeres, que de pronto están en esta condición, que sea el Señor que les permite ese paso para no faltarle al Señor, para no, como dice la palabra al final, quebrantar su primera fe. Bendito sea el Señor. Es un trabajo, hermano, muy hermoso trabajar a favor de la obra del Señor. Yo sé que hay hombres y mujeres que están haciendo este tipo de trabajo. Yo sé que hay un trabajo espiritual, pero también hay un trabajo social, mis amados. Y gente que se aprovecha de la situación. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese discernimiento, que Dios nos dé esa sabiduría, ese amor, hermano, a este tipo de personas. Todo mundo no trabaja, hermano. Yo he visto algo en este tiempo, ¿verdad? Puede ser que esté fuera de orden, pero hablando acerca del extranjero, hay gente que se aprovecha de los extranjeros, hermano, de exprimirles, ¿verdad? Su tiempo, de sacarle, ¿verdad? Su beneficio y todo, hermano. Y al momento del pago, hermano, no le dan el pago adecuado, hermano. Esto es condenado delante de la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a hacer una iglesia, ¿verdad? Con valor, a hacer una iglesia con pasión, con amor, que veamos esas almas como la ve el Señor y hagamos ese trabajo para el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. El 13 dice así: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, aquí vemos que se refiere a personas claramente que no se preocupan por las cosas del Señor, sino que andan investigando, hablando cosas que no deben hacer, ¿no? Entonces, a tales personas, pues, que no las admiten la iglesia, que no les, me refiero a admitirla en socorrerles, ¿no? En lo económico, ¿no? Porque así como tienen capacidad para andar entrometiéndose en la vida privada de otra persona, también que se preocupen por su vida propia, ¿no? Y no traten de andar haciendo chisme y engañando y buscando problemas, ¿no? Entonces, a estas viudas así, dice que a esas no. Pero a la viuda sola, que quedó sola, desamparada, ¿no? A esas sí, la iglesia tiene obligación, manda el apóstol, que a esas tiene la iglesia obligación de cuidarla, de fomentarla, no solamente en lo económico, en la salud, donde esté, como esté, ayudarle a esa mujer, ¿no? Porque no tiene quien le ayude. Entonces la única familia que tiene es la iglesia, ¿no? Ya que nosotros somos una familia, ¿no? Si nos tratamos de hermanos porque somos una familia, y vemos bien que cuando pasamos de esta vida a la otra, con quien nos vamos a encontrar es con los hermanos de la fe, ¿no? Quizás nosotros con dolor de nuestra alma vemos que no está nuestro hermano en la carne, nuestros padres, o quizás nuestros hijos, no están algunos, ¿no? Pero ahí encontramos al hermano de la fe, el que estaba en la iglesia, ahí lo encontramos allí. Entonces, por eso nos preocupamos por eso. ¿Para qué? Allá nos encontremos todos nosotros, ¿no? Los que nos decimos que nos amamos aquí, que nos encontremos allá. Y entonces, para esa gente así, tenemos que ayudarle, ¿no? A esas viudas que quedaron desamparadas, ¿no? A ese extranjero que no tiene a dónde llegar, ¿no? Entonces, también démosle la mano. Démosle la mano y busquemos cómo se le puede ayudar mejor, ¿no? Eso mandaba aquí el apóstol Pablo, pero que a la gente pues que anda intrigando, buscando el engaño y eso sí que no, ni por nada de la vida lo tengamos, porque si tenemos a un chismoso en la congregación, pues ese empieza justamente a dañar a la gente allí, a separar a la gente, y eso no es así. Mejor es que nos unamos y no que seamos separados. Que el Señor nos ayude a saber discernir a las personas que debemos ayudar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 14 al 16 dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Bueno, aquí Pablo estaba diciéndole a las viudas más jóvenes que se casaran. Él no estaba condenando de que ellas se volvieran a casar, sino que buscaran la voluntad del Señor, que no se desesperaran por la falta de compañía, por sentirse sola, que no se dejaran llevar tal vez por esos impulsos o por la necesidad económica, sino que en la voluntad del Señor volvieran a contraer matrimonio porque estaban jóvenes, a menos que admitieran no casarse, sino dedicarse al Señor y que reconocieran, bueno, que Jesús iba a ser su esposo y bueno, ellas servían al Señor. Pero en este caso él les decía a aquellas que querían todavía rehacer su vida porque estaban jóvenes, que tenían toda la libertad de volverse a casar, que criaran a sus hijos, que mantuvieran el hogar, porque el mantener un hogar más que todo es la responsabilidad de la mujer. La Biblia dice en Proverbio que la mujer sabia edifica su casa, y Pablo le decía esto, ¿verdad?, con respecto al hogar, que ellas se mantuvieran un hogar estable en el Señor, para que así no dieran pies a que el enemigo tomara lugar en ella, porque en aquel entonces, hermano, era difícil que una mujer se pudiera mantener una vez que su esposo muriera, porque él, en el tiempo de antes, quien proveía para el hogar, en la parte económica, en los alimentos, quien sustentaba el hogar, era el hombre, y la mujer estaba dedicada por completo a la crianza de los hijos y a mantener el hogar en orden. Y esto era así porque no habían cosas que tal vez nosotras como esposas hoy tenemos. No existía la lavadora, no tenían agua en sus hogares, tenían que ir a un riachuelo, qué sé yo. Carecían de cosas que nosotros hoy tenemos, y por eso en ese entonces las mujeres eran dedicadas al hogar y el esposo era el que traía el sustento. Entonces, una vez que una mujer quedaba sola, era difícil que se mantuviera. Entonces, tal vez en su desespero, económicamente, pues entonces buscaban una persona rápido para que los ayudara a sostenerse, o otras se apartaban del Señor y bueno, se veían obligadas tal vez a vender su cuerpo, qué sé yo, cosas para sostenerse. Entonces Pablo les decía, bueno, que se casaran, pero que se casaran en la voluntad del Señor con buenos hombres, que se mantuvieran en la fe igual que ella. Dice, porque ya algunas, ¿verdad?, se han apartado en pos de Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, bueno, en este caso para las mujeres que están solteras, viudas, jóvenes en este tiempo, bueno, que busquen la voluntad del Señor. Aquellas que son creyentes y quieren volver a rehacer su vida, bueno, cuando una mujer está sola empiezan de una vez a atacarla. Eso sí, no han cambiado los tiempos, es igual. Entonces, pero que ustedes vean que aunque sean hombres dentro de la iglesia que la están atacando, que le están queriendo ayudar, o si usted tiene hijos, empiezan a ser amables con sus hijos, bueno, usted empiece a pedirle dirección al Señor si realmente ese es el hombre que le corresponde, si realmente ese hombre ama al Señor como debe ser y la va a ayudar, va a amar a sus hijos. Si usted tiene hijos, va a amar a sus hijos y no solamente aparentar algo que no es, para que luego, bueno, una vez que usted se junte con esa persona, no sea más bien una carga y una tristeza para usted. Es muy importante que pidan la dirección del Señor, y el Señor siempre nos va a dirigir cuando nosotros elevamos ese tipo de oración ante Él. De alguna otra manera Dios nos hace sentir cuál es el hombre indicado, y en este caso Dios le va a ayudar cuál es el hombre indicado, siempre y cuando usted se lo presente al Señor y le diga que le ayude a elegir correctamente. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, ya nuestros hermanos han explicado este texto, ¿verdad? Y bueno, el llamado Pablo le hacía aquí era a los familiares, ¿verdad? Si esta viuda tenía familia que podía sostenerla, que la ayudaran, que no la dejaran a un lado, porque era mejor proveer primeramente para los suyos, que ellos no, si ellos tenían el dinero para sostenerla, bueno, ellos tenían que ayudar y no permitir que la iglesia se volviera gravosa en eso, para que los alimentos alcanzaran para lo que en verdad lo eran. Y el llamado en este caso era para la familia. Si usted tiene dentro de su familia alguna viuda y usted tiene cómo ayudarla, bueno, entonces el deber suyo a través de la palabra es que usted tenga que ayudar a ese familiar suyo que ha perdido su ser querido, que ha perdido el sostén de su hogar, y cuando esta persona, bueno, ya pueda formar nuevamente un hogar, bueno, usted ya ha librado su responsabilidad. Pero la Biblia aquí le está mandando a usted, o nos está mandando a nosotros,
que ayudemos a aquellas que están solas hoy, si tienen hijos y ya no tienen su esposo. Bueno, nuestra responsabilidad como familia es ayudarlo y no hacernos la vista gorda, como que eso no va conmigo. O aquí la palabra nos lo está diciendo y bueno, nuestro deber es ayudar. Y cuando ayudamos, ustedes saben que la recompensa viene aún mayor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos con estas instrucciones del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Versos 17 al 20 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Gloria a Dios. Bien, ahora ya está hablando en estos versículos acerca de los ancianos, podríamos decir, de los pastores, de los que lideran en la iglesia. Y dice allí que a los que gobiernan bien, fíjense, gobiernan bien. Esto da a entender que habían algunas personas que quizás no lo estaban haciendo tan bien, que quizás habían personas que no estaban tan entregadas al ministerio, que quizás tenían el cargo, pero no estaban apasionadamente entregados allí a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Por eso dice: a los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Cuando aquí en este capítulo la Biblia habla de dar honor a la persona, podemos entender que esto no solamente se refiere a quizás a decir, oh, qué buen pastor, qué buen líder, sino a soportarlos, apoyarlos en la parte económica. Porque si vemos cuando al principio de este capítulo dice honra a las viudas, que en verdad lo son, en versículo 3, cuando está diciendo honra a las viudas, que en verdad lo son, está diciendo ayúdales, apóyales, dale esta ayuda económica que ellas necesitan, ¿sí? Ahora dice de los ancianos que son dignos de doble honor, es decir, que si la iglesia debe preocuparse por ayudar a una viuda que no tiene quien le ayude eso económicamente, ¿cuánto más debe preocuparse por ayudar a ese hombre, a esa mujer, a esa persona que está trabajando allí en la obra del Señor, que está dedicando su tiempo, que no tiene un salario, que no tiene un trabajo, sino que está dedicado solo para enseñar la palabra, como lo dice aquí, los que trabajan en predicar y en enseñar, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los levitas, el Señor no les dio heredad dentro del pueblo de Israel, no les dio tierra, no les dio heredad, le dijo que Él era su heredad. Y los levitas recibían las primicias, recibían las ofrendas de las demás tribus, y ellos se dedicaban única y exclusivamente a servir en el templo, a servir al Señor. Asimismo, un hombre, una persona, un líder, un pastor que está dedicado tiempo completo estudiando la palabra para predicar, para enseñar, visitando, llevando el mensaje, discipulando, dando su mensaje, la iglesia debe tenerle por doble honor. Es decir, es bueno, porque luego lo dice en el versículo 18, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Una persona que está dedicada exclusivamente para la obra de Dios merece que sean suplidas sus necesidades, tener un salario, tener una ayuda económica. En Sudamérica, vamos a decir, o en Latinoamérica, esto es muy común. Sí, hay muchas iglesias, y no todas, por cierto, que pueden darle un salario a sus pastores, pero hay otros que no, que piensan no, que Dios le dé y que sea Dios que le provea. Dios provee a través de la iglesia, Dios provee a través de los hermanos, y no podemos desentendernos de las necesidades de aquella persona que está dedicada por completo a la obra del Señor, porque el obrero es digno de su salario. Esa persona está trabajando, pero en lo espiritual, no está obteniendo un trabajo secular, pero sí lo está haciendo en el Señor. Yo he escuchado de años atrás, quizá el siglo XIX, XVIII, en Inglaterra, por ejemplo, muchos ministros tenían un salario.
Y llegó un momento donde habían personas que querían ser pastores solamente para tener un salario fijo. Imagínense, en aquella época muchos pensaban de esa manera. Hoy día quizás pasa lo contrario en otros lugares. Hay lugares como aquí en Europa donde los pastores tienen que trabajar de alguna manera, buscarse algún trabajito porque la iglesia no logra suplir sus necesidades porque escasamente alcanza para las necesidades propias. Es decir, aquí, por lo menos en Europa, los locales no suelen ser propios, se paga alquiler, se pagan gastos. Entonces, lo que ingresa prácticamente es para los gastos y subsistencia de la misma iglesia, y por lo general no hay un salario para los pastores, para los líderes. Pero es importante que la iglesia tome en cuenta esto, y en la medida que la iglesia vaya creciendo, esto sea tomado en cuenta, porque es algo que lo manda la palabra del Señor, ¿verdad? Esa persona es digna de tener un salario, de poder comprar sus cosas, de poder tener cómo suplir las necesidades de su hogar, de su casa. Entonces la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, así que no se le olvide que ese pastor, ese ministro que dedica tiempo para servirle al Señor, también necesita que sus necesidades sean suplidas. Así como nos preocupamos del de fuera, primeramente, ¿verdad? Ahí en el versículo dice que el que no provee para los de su casa es peor. A veces hay personas que son muy generosas, muy dadivosas con las personas de fuera. Por ejemplo, viene un evangelista, viene una persona de visita y la iglesia se esfuerza y le da la mejor ofrenda y le compran regalos y lo invitan a comer, y eso me parece excelente, eso está muy bien, pero también piensa en ese pastor que está contigo todo el año, cuando él también necesita ser honrado, también que tú sientas que Dios te toque en tu corazón y tú digas, oye, verdad, voy a darle a mi pastor, voy a honrar también a mi pastor, voy a poderle dar una ofrenda o voy a darle esto. O sea, no solamente a veces pensamos en los que vienen de fuera, pero también debemos valorar a esa persona que está allí constantemente sirviendo en la obra del Señor. También dice en el versículo 19 que contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Entonces, sabemos que en medio de la iglesia a veces se pueden generar chismes. A veces ahí viene alguien y te dice, uy, a mí me parece esto. Ajá, ¿quién da testimonio de eso? ¿Dónde están las personas que puedan ser testigos? No que vengan a chismear también, sino con pruebas. Porque si hay algo que he aprendido, por ejemplo, cuando uno ve un juicio, es que ningún juez va a juzgar así porque sí, porque alguien vino y testificó. Tiene que traer pruebas aparte del testimonio. Aquí dice que si no hay 2 o 3 testigos, ojo, testigos, personas que han visto, personas que tienen prueba de lo que están diciendo, no podemos admitir que venga una acusación contra un pastor, contra un líder. ¿Por qué? Porque muchos líderes o pastores tienen enemigos de gratis. Y entonces cualquier persona dolida, herida, molesta con el líder porque no estuvo de acuerdo con algo, porque le corrigió en algo, entonces va a querer vengarse y a lo mejor va a levantar un falso testimonio. Pero nosotros no podemos admitir eso a menos que haya testigos. Así que mínimo 2 o 3, eso es lo que decía la ley. Y eso es lo que dice aquí también la palabra del Señor. Luego en el versículo 20 dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Fíjense que al principio del capítulo dice que a los ancianos debe exhortarles como a padre, ¿verdad? Con respeto siempre. Pero cuando una persona que ya ha cometido una falta y se le ha corregido en privado, y esta persona continúa pecando, continúa haciendo lo mismo, entonces aquí la Biblia dice que aquel que persiste en pecar debe ser reprendido delante de todos para que los demás aprendan y para que también teman y se den cuenta que sí hay una disciplina dentro de la iglesia. Entonces aquel que persiste en pecar debe ser corregido públicamente. Una persona, tú le dices algo, hermano, mire, usted está fallando en esto, y la persona no hace caso. Y sobre todo si es un líder
vuelve y le dices y nada, pues tienes que hacerlo públicamente, porque si tú lo haces solamente en privado y lo vuelves a decir en privado y lo vuelves a decir en privado y los demás están viendo el error que esa persona está cometiendo, pero como tú lo estás solamente corrigiendo en privado, los demás no saben que tú lo estás corrigiendo y piensan que se les está permitiendo que hagan lo que sea. Pero cuando tú públicamente lo enfrentas, lo confrontas, entonces los demás van a decir, o sea, la cosa es seria, aquí las normas son para todo el mundo, es decir, es verdad, lo que él está haciendo ya ha sido visto por otros y ya entonces se han tomado las acciones y eso hace que otros también se corrijan. Fíjate que en el Antiguo Testamento decía el Señor que si un hijo era rebelde y contumaz con sus padres, decía que ese hijo debía ser sacado y debía ser apedreado y así quitaría el mal. Así los demás hijos ya no iban a ser rebeldes y contumaces porque sabían lo que les iba a pasar. Y entonces cuando se ejerce una disciplina, eso hace que otras personas tengan temor de repetir esos mismos errores, pero debe hacerse públicamente cuando la persona persiste. Pero siempre en principio hay que hacerlo en forma, vamos a decir, aparte, ¿no? No en forma pública. Pero esto se hace es cuando la persona persiste. Como en ejemplo, en una ocasión el apóstol Pedro estaba allí junto con unos con unos gentiles comiendo. Y de repente cuando vio que venían los judaizantes, dice que él entonces se apartó, hizo como que él no estaba con los gentiles. Entonces Pablo, que se dio cuenta de esto, Pablo le reprendió delante de todos y le dijo que eso estaba mal lo que él estaba haciendo. Porque si él como judío venía entonces a comer con los gentiles y luego se iba con los judíos, como que no había hecho nada, entonces le llamó la atención. Entonces hay momentos donde nosotros vamos a tener que llamar la atención. Debemos procurar siempre hacerlo en amor y en respeto, pero cuando una persona persiste es necesario hacerlo de una manera pública para enseñanza de los demás. Que Dios nos ayude y que tengamos en cuenta todas estas instrucciones pastorales que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y que hoy nos son de gran ayuda. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Seguimos con el versículo 21. Después de todas estas recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo, cuando les da instrucciones acerca de las viudas, menos mal que estas reglas quedaron escritas, porque qué complicación se busca la gente cuando desconoce un tema. Pero aquí vamos a la Biblia, cuando haya que solucionar un tema, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Registra la Biblia. Caso como el que estás viviendo hoy, entonces aplícalo hoy, porque la Biblia tiene la misma vigencia que hace 2000 años atrás. No es un libro anticuado, no es un libro pasado de actualidad, no, es un libro actual. Recuerda, el sol que Dios creó hace miles de años atrás sigue alumbrando con la misma intensidad, cuanto más la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Están tratando, sí, hay versiones de la Biblia donde están tratando de quitar algunas palabras y le llaman la Biblia inclusiva. Entonces quitan versículos como aquel que habla de los que se echan con varón, aquel que dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Están tratando de quitar esos versículos, o sea, lo han hecho en algunas Biblias ya. Le llaman la Biblia inclusiva, pero mis amados hermanos, no se incluye en el reino de los cielos aquellas personas que están haciendo lo malo para agradarle al hombre, para agradarle a esta humanidad. O sea que se avecinan tiempos difíciles para los creyentes, porque esta gente, al ver que no se les hace caso, no se sigue por esa línea de inclusión, entonces comienzan a oponerse y a brindar resistencia. Ellos quieren libertad, quieren democracia, pero ellos no son flexibles
En ningún momento quieren imponer sus ideas de tal manera que ya están tratando de que se elimine el género en el momento que nacen. En Nueva York, la semana pasada, o esta misma semana, se dictó una ley donde se le eliminaba el género al niño recién nacido. No se decía si era niña o niño, sino que no tenía género. Él determina su género cuando crezca. Decía un médico, es obvio, cuando nace un niño es niño por sus genitales, y cuando nace una niña se le reconoce también por sus genitales. Cuando tú quieres ver, esta gente va a torcer todo, cuando quieres ver a un animal si es macho o hembra, tú le buscas sus partes genitales y allí encuentras la identidad del género. Pero quieren eliminar todo esto sin base alguna, sin base científica, sin base lógica. Pero mis amados hermanos, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por la corriente. Bueno, así Pablo le dio buenas instrucciones a Timoteo. No debemos agarrar un versículo para contradecir otro. Los primeros versículos hablan de las viudas más jóvenes que, arrastradas por sus pasiones, quieren casarse, así desobedecen al Señor y caen en condenación, violando y respetando, traicionando su primera fe. Algunos pueden caer en la tentación de explicar esto y decir que la viuda, si se casa, peca. No, el apóstol Pablo no quería decir eso, sino que más adelante encontramos en los versículos siguientes que dice que Pablo decía, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que críen hijos, que los tengan en sujeción. Mis amados hermanos, una viuda que pasó toda la vida en fidelidad a su marido, se muere su marido y está joven todavía, tiene el derecho a casarse. Los hijos, le gustaría que la madre se quede soltera. No, mamá, acostumbrado a verla con su padre, pero cuando ellos se casen, ellos no van a quedarse, ellos cuando les llegue la hora de casarse, no se van a quedar solteros esperando para cuidar a su madre. No, se casan y la madre, el padre se hace mayor y son recluidos en residencia, en ancianatos, en asilo. Oye, qué injusticia. Quieren una cosa para otros que ellos no se atreven a llevar ni siquiera con la punta del dedo. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, a los que persisten en pecar, el 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no, bendito sea el Señor, no haciendo nada con parcialidad. Mis amados hermanos, es fácil dejarse arrastrar por el roce, por el cariño, por la amistad, por la influencia y parcializarse, hacer cosas, dictar leyes para uno y no para otros, hacer bien a unos y no a otros, hacer justicia a uno y no a otros. Debemos hacer las cosas sin parcialidad, no parcializándonos con unos, ni teniendo prejuicio para aplicarle la ley a uno y a otros no. Mis amados hermanos, la ley es para todos. O sea, si tenían viudas jóvenes, debían casarse, tanto para unos como para otros. Si esa viuda, si había viudas ancianas, esta viuda, si tenía hijos, los hijos debían ocuparse de esa viuda. Así no agravarían a la iglesia. Esa ley era para todos y debía hacerla sin prejuicio y sin parcialidad. No parcializándose con una persona porque me agrade más o me agrade menos. El versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Mis amados hermanos, ese no impongas con ligereza tus manos equivale a lo que solemos decir
no te vayas a las primeras, no juzgues a las primeras, no vayas a imponer tus manos en una situación para orar si antes no conoces todos los argumentos, toda la situación, el principio y el fin de las cosas para poder juzgar con justicia. No imponga las manos con la ligereza, no participes en pecados ajenos. Cuando una persona se mete en problemas ajenos para tratar de mediar y no conoce, puedes caer en la tentación de parcializarte hacia alguien porque no conoces todas las razones, no te dieron todas las circunstancias para tú tener clara la decisión que vas a tomar. Así que no participes en pecados ajenos porque actúas de una manera y entonces resultas no conociendo toda la situación, y es en ese momento en que lo haces mal y la gente te va a juzgar como que tú estás apoyando lo malo, que tú estás apoyando el pecado, y resulta que ellos no saben que no sabes toda la historia, que no conoces toda la historia. Por eso, en el nombre del Señor debemos tener paciencia, no irnos a las primeras, no imponer las manos con ligereza, ni participar en pecados ajenos. Mantente puro, mantente imparcial, mantente juzgando las cosas según la palabra. No aceptes cohecho, no te dejes arrastrar en tus decisiones por la influencia, por el peso de un grupo, de una familia, de una persona. Mantente puro. El versículo 23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, algunos dicen que eso no era vino, por querer negar una cosa que en verdad es malo que la gente se dedique a tomar vino. La Biblia juzga al que es apto para tomar mucho vino. La Biblia dice: no mires el vino cuando rojea. Y ay de aquel que es apto para tomar mucho vino. Eso es condenable, el tomar mucho vino. Mis amados hermanos, y no era jugo de uva, era jugo de uva fermentado. Eso es el vino. Pablo le recomendaba a Timoteo tomar de un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades del estómago. Y hay personas que se justifican allí para consumir vino. Parece que todos estuvieran enfermos del estómago, pero no es así. La Biblia no nos está induciendo a que nos convirtamos en unos adictos al vino, porque eso desagrada a Dios. Pero no por eso nos vamos a cerrar en banda. Algunos lugares tienen como costumbre en la comida tomarse una copa de vino. No por eso le vamos a condenar, pero sí cuando la gente se vuelve adicto y después de la copa viene una botella y después otra botella y no se despega de la botella hasta que está bastante mareado. Así que juzguemos los asuntos con justo juicio. Y tampoco yo me debo llevar las costumbres de un país a otro, ni de un continente a otro. No, allá se toma vino y no pasa nada. Échese su copita. Tú llegas a un país como los países latinos, donde la gente acostumbraba a beber hasta perder la conciencia, y cuando vienen al Señor lo dejan totalmente. Si tú le dices que tome un poco, puede ser que caiga en la tentación de beberse una copa, y después de una copa viene la otra y después la botella y después vuelve a caer en el alcoholismo. Una de las cosas que recomiendan las asociaciones de alcohólicos como Alcohólicos Anónimos es que el delito, el pecado está en la primera copa, que evita la primera copa, porque después de esa ya no tendrás freno para seguir consumiendo alcohol. Que Dios nos ayude para que nosotros andemos coherentemente con la palabra. Y el 24 dice: los pecados de algunas personas se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después.
Hay algunas cosas que haces que se hacen patente antes de llegar a juicio, pero hay otros que saldrán a la luz el día del juicio. Ojalá que todas las cosas sean descubiertas, ojalá que todo salga a la luz antes de que el Señor te llame a su presencia, antes de que llegues al trono de Dios, antes que te presentes delante de Dios y entonces creas que vas a entrar libremente al cielo y el Señor te diga, no te conozco, y veas como en una pantalla de cine tus actuaciones, tus maneras de vivir, tu manera de actuar que no era coherente con la palabra de Dios. Unas cosas van a salir a la luz antes de llegar a juicio. Ojalá toda tu vida esté al descubierto, ojalá todas las cosas estén presentes delante de ti, delante de Dios. Pero otras cosas llegarán, se harán patentes, saldrán a la luz, serán conocidas en el día del juicio. No podrás escaparte, así que cuida tu vida. No se vale todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacerlo todo, nadie me prohíbe nada. No cargo un vigilante detrás que me diga esto no lo haga, esto sí, esto no, esto sí. Pero yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me va a redarguir y me va a inducir a hacer el bien y a rechazar lo malo. Si tu corazón no te reprende, mayor es Dios, dice la Biblia, pero si te reprende, mayor es Dios. Y si no te reprende, confianza tienes para con Dios. Esa es la paz que tenemos cuando estamos haciendo las cosas bien. Por eso, mantente puro, mantente limpio. Y el último versículo dice así: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras salen a la luz siempre. No tenemos temor de que salga todo lo bueno que hacemos. No debemos tocar trompeta delante de los hombres para que los hombres vean nuestras buenas obras, sino que eso es espontáneo. La gente ve y observa y lo proclama y lo dice. Esta persona es honesta, esta persona es buena, esta persona es justa. Eso va a salir a la luz. Pero también son manifiestas las malas obras. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Acuérdense de Acán. Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel que no tomaran nada de Jericó, porque ese pueblo era anatema. Todo lo que ellos tenían y poseían estaba contaminado por su pecado. Entonces a un hombre se le ocurrió agarrar un saquillo que encontró por allá con 120 piezas de plata. Se encontró un lingote de oro, también lo guardó en su tienda, y un manto babilónico. Pero a la siguiente batalla cayeron derrotados. Y cuando Josué se pone a hacer vigilia y a orar delante de Dios, para que Dios le indique por qué aquella derrota, si Dios le había prometido que los enemigos caerían delante de ellos, que serían derrotados y vencidos, ¿por qué esta derrota, Señor? Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas? Reúne al pueblo, porque hay anatema en el pueblo. Mis amados hermanos, así Josué reunió al pueblo. Dios le dio la indicación: llama a la tribu de Judá, llama a la familia de Acán, llama a Acán y le pregunta: ¿qué has hecho? Y él llorando le dijo: yo he turbado a Israel. Yo tomé un manto babilónico, un saquillo con 120 piezas de plata y un lingote de oro, y lo escondí bajo mi tienda. Le dijo Josué: turbaste a Israel, Dios te turbe a ti. Así lo apedrearon. No quedó en oculto, él lo hizo en oculto. Los pecados del hombre, algunos salen, se hacen patente antes de llegar a juicio, pero otros saldrán en el día del juicio. Así que prepárate, corrige tu vida, párate en el camino, pregunta por la senda antigua cuál sea el buen camino y camina por él. Así que en esta mañana finalizamos esta enseñanza diciéndote a ti que debes venir al Señor, que debes entregarle tu vida al Señor para que el Señor te limpie, para que el Señor te perdone,
para que el Señor te salve. Pon la mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón. Que borres mis pecados, que me limpies con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.